El Agropecuario, galardonado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos como el mejor en su campo. Respuestas a sus consultas, promoción de las actividades comunales, precios actualizados para exportación y consumo local. Ganaderos, personalidades y expertos analizan temas relacionados con el sector agropecuario. El Agropecuario. Producción y dirección del ingeniero Miguel Ángel Grillo, pionero del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, director general y fundador de la Escuela Centroamericana de Ganadería y Premio La Simiente 2009. El Agropecuario, de lunes a sábado de 4 a 5 de la mañana, aquí en Colombia. Toro, ¿quién te montará? Colombia en 760 AM 98.7 FM, la primera cadena radial costarricense. Muy buenos días, distinguidos oyentes. Bienvenidos sean ustedes una vez más a este su programa, El Agropecuario. De nuestra parte, dándole gracias a Dios Todopoderoso, nuestro Señor, que nos permite estar aquí un día más. Gracias, Señor, gracias por el don de la vida y el don de la salud. Nos acompaña el ingeniero Oscar Fonseca, a quien le brindamos los muy buenos días, compañero. Buenos días, Miguel. Buenos días, queridos oyentes. Un placer estar aquí con todos ustedes. Hoy tenemos la continuación de lo que hemos venido presentando en estos días. Precisamente tenemos hoy la participación del señor ministro de Agricultura y Ganadería, doctor Luis Felipe Arauz, en la inauguración de la Semana del Colegio de Ingenieros Agrónomos, donde nos hace una interesante presentación sobre el reto que significa enfrentar los planes de gobierno y con base en las limitaciones que presenta el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con todos ustedes con esta interesante presentación. ¡Ey! Sí, usted, señor productor, ¿ya probó el nuevo trigo ecológico de Agrocosta? Obtenga mayor calidad, mayor producción y mayores ganancias. Mejore el rendimiento de sus cosechas, no malgaste su dinero en productos químicos, economice grandes cantidades de abono. Trigo ecológico de Agrocosta, Alga Soil, Star Bean y Chitin Soil. Aumente la retención de humedad en sus terrenos, fortalezca sus raíces, elimine los residuos en sus cosechas y en el suelo. Aumente sus cosechas y disminuya sus desechos. Trigo ecológico Agrocosta, otro producto de Agrocosta. Visítenos en los distribuidores en todo el país. Teléfono 2537-4775. Sitio web agrocosta.net. Amigo agricultor, si necesita realizar una quema agrícola controlada, recuerde solicitar el permiso correspondiente en la Agencia de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería más cercana. Respete y aplique los criterios técnicos y normativos que aseguren que la práctica se realiza de forma controlada. No queme sin permiso. Este es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Comisión Interinstitucional Permanente de Quemas. En Seraxa, estamos festejando nuestro 40 aniversario. Durante estos 40 años, el Grupo Seraxa ha estado en contacto permanente con los agricultores de nuestro país para conocer las necesidades de sus cultivos y ofrecerles soluciones de la más alta calidad con el respaldo que solo Seraxa les brinda. Seraxa, de la mano de nuestros distribuidores. Seraxa, de la mano de los agricultores. Muchas gracias a todos por su gran apoyo. Seraxa, 40 años brindando salud para sus cultivos. Llegaron a Costa Rica las innovadoras bombas de atomizar Torino. Las bombas Torino son 100% eléctricas y son ideales para la agricultura y la ganadería. Las bombas de atomizar eléctricas Torino se pueden usar durante 8 horas continuas. Son livianas, silenciosas y fáciles de usar. Para altas exigencias, Torino son su mejor elección. Torino, alta calidad al mejor precio. Distribuye Grupo Seraxa. Teléfono 22 79 69 94.
Empresario del banano, piña, ornamentales, tubérculos y ganadería. Ecoindustrias Tecnológicas S.A. les ofrece planta de bambú Guadua certificadas para restaurar cuencas hidrográficas, zonas de recarga y nacientes en sus fincas. Brindamos asesoría para siembra, manejo y aprovechamiento. Sean parte activa de la protección del medio ambiente. Llame al 2235-4735. Amigo agricultor, usted que conoce las necesidades nutricionales de las plantas, ya lo sabe. Folivex Polisacáridos es la mejor fuente de energía y de nutrientes para sus cultivos. Folivex Polisacáridos es un complejo de reservas energéticas activadoras del metabolismo vegetal que están disponibles en forma inmediata para la planta. Folivex Polisacáridos incrementa el rendimiento y la calidad de sus cosechas. Folivex Polisacáridos es un producto con la calidad y el respaldo de Seraxa. Seraxa y Folivex Polisacáridos. Salud para sus cultivos. La palma aceitera es una alternativa de producción muy rentable. Proteja su inversión utilizando solamente semilla certificada por la Oficina Nacional de Semillas. Este es un consejo de ASDI Costa Rica. Hay un alimento sano, hay un alimento ideal que conserva su ganado en condición sin igual. Frescosal el afamado, Frescosal es colosal, conserva sus animales sanitos sin ningún mal. Sí, señor ganadero, el Frescosal es el famoso producto veterinario que usan los principales ganaderos de Centroamérica. De ninguna manera acepte sustitutos o imitaciones. Frescosal representa para su ganado salud. Entrevista de hoy. Realmente para mí, pues siempre es un gusto estar aquí en mi querido Colegio de Ingenieros Agrónomos y vamos a hablar de un tema básicamente poco de cómo encontramos el MAC, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la mirada hacia el futuro, hacia los próximos 3 años y poquitos meses que nos quedan en esta administración y qué es, si se quiere, el legado que esta administración, que la administración Solís Rivera quiere dejar en el sector agropecuario. Entonces, vamos a ir pasándolas. En primer lugar, cuando hablamos de sector agropecuario, estamos hablando de una institucionalidad un poco complicada, que podemos verla ahí en esa diapositiva, y esto es siguiendo un poco la clasificación que hace Mideplan del nivel ministerial, del nivel autónomo y de los entes públicos no estatales. De acuerdo con la ley FODEA, el ministro de Agricultura le corresponde el doble papel de ministro de Agricultura, pero además de rector del sector agropecuario. Y créame, la rectoría me la estoy tomando muy en serio, porque yo creo que la única forma de avanzar es que toda esa institucionalidad tan rica que tenemos realmente funcione en forma coordinada y funcione en forma bien sincronizada, porque todos tienen algo que aportar y todas las piezas son importantes. Entonces tenemos en el nivel ministerial, pues tenemos el nivel, el Ministerio de Agricultura y Ganadería como tal, que incluye varias dependencias y el servicio de extensión, y luego tenemos lo que se llaman dependencias de desconcentración mínima, que están adscritas al MAC, pero tienen cierta independencia funcional, como es el Servicio Fitosanitario del Estado, el Servicio de Salud Animal y la Secretaría de Planificación del Sector Agropecuario. Y también adscritas al MAC tenemos lo que se llaman instituciones de desconcentración máxima, que pertenecen al MAC, pero que están de alguna manera con un grado de desconcentración, que tienen su propia junta directiva. Aquí tenemos la Oficina Nacional de Semillas, el INTA y la CONAC 4S. Luego tenemos lo que son instituciones estatales descentralizadas, que son las instituciones autónomas y semiautónomas. Autónomas son el Consejo Nacional de Producción, el INDER, el INCOPESCA y el SENARA, y semiautónomas el PIMA.
Y no me pregunten cuál es la diferencia, pues no la encontré por ninguna parte, la diferencia entre autónoma y semiautónoma. No le digan a nadie que no sé esa parte. Aquí estamos en confianza. Y como entes públicos no estatales tenemos las corporaciones como Corfoga, Corbana, Conarroz, Laica, el ICAFE, la Corporación Hortícola, y el Mideplan coloca aquí el Colegio de Ingenieros Agrónomos, de manera que este colegio es parte del sector agropecuario y entonces pues tiene también un papel que cumplir, como ya me lo han manifestado de todas maneras los compañeros de la Junta Directiva. Ahora, ¿cuál es la situación del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del sector agropecuario? ¿Cómo fue que lo encontramos? Lo bueno, nos encontramos una agenda agroambiental bien encaminada. Doña Gina, la viceministra que le tocó esa parte, ella pues nos ha dicho que ha continuado con algunas de las políticas que se habían venido realizando. Nos encontramos ya un proyecto que era la colaboración con el Censo Agropecuario. Nos encontramos actividades interesantes de apoyo a la agroindustria, como la Feria del Gustico costarricense. Nos encontramos algunos consensos multipartidistas importantes, como por ejemplo la banca de desarrollo que se aprobó en esta administración, pero que ya venía caminando desde la administración pasada, la ley de recurso hídrico, la ley de bienes inmuebles, todos esos fueron labores concertadas de varios partidos, así que no nos vamos a echar crédito, aunque las cosas, digamos, se aprobaron en esta administración, pero realmente uno dice que las administraciones cambian, pero el gobierno sigue, ¿verdad? Uno no puede simplemente hacer borrón y cuenta nueva, sino que pues hay que seguir con lo bueno y aportando cosas nuevas. Sí, nos encontramos varios problemas, un poco en el tema administrativo, por ejemplo, plazas de directores, varias plazas para el mismo puesto, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Que nos encontramos y al principio creíamos que eran 5 o 6, al final resultó que eran un montón más y entonces se está trabajando en eso y ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a lo mejor hay que pagar indemnizaciones, tal vez no. Entonces hay que tener en cuenta criterios jurídicos, criterios económicos y también criterios humanos, porque uno no quiere maltratar a alguien que está trabajando bien solo porque está ganando, digamos, más de la cuenta de lo que debería estar ganando, pero hay que trabajarlo eso con, yo digo que con pinzas, ¿verdad? Nos encontramos un Consejo Nacional de la Producción, yo diría agonizante, esa es la palabra que me gustaría usar. Un Consejo Nacional de la Producción que para nosotros es una institución emblemática, pero sin embargo alguna gente todavía dice, no, pero eso es un muerto, ¿para qué lo va a revivir? Pues no, creemos que tiene un papel importantísimo que cumplir. Ha sido una institución emblemática en el tema de seguridad alimentaria, pero además su ley le permite otras cosas más que después vamos a ver, porque es una ley visionaria. Pero sin embargo, por razones que no viene al caso comentar ahora, hubo situaciones en que se utilizaron, no sé si ustedes conocen el programa de abastecimiento institucional, es un programa que tiene el Consejo Nacional de Producción para comprar o ayudar a colocar producto nacional en el mercado institucional, hospitales, cárceles, escuelas, etcétera, ¿verdad? Y entonces el programa de abastecimiento institucional básicamente compra a organizaciones y vende al gobierno a un precio casi de lo que venden las organizaciones, un margen de intermediación muy pequeño para el costo administrativo, pero lo que sucedió, y no voy a entrar a detallar por qué, el asunto es que sucedió, que facturas que pagaron las instituciones que compraban para el programa de abastecimiento institucional, en vez de usarse para pagar a las organizaciones de productores, como el CNP había entrado en una crisis, se usaron para pagar planilla del CNP, causándose una situación de injusticia con los agricultores, porque no solo no se les pagó, sino que muchos tenían deudas en los bancos que esperaban cancelar con lo que se les pagara, y eso no fue así. Entonces, esa situación nos encontramos una falta de coordinación en el sector agropecuario y especialmente a nivel regional y a nivel nacional estamos trabajando muy bien, pero a nivel regional todavía no lo hemos resuelto completamente y nos encontramos una falta de apoyo a la investigación y a la extensión y más que falta de apoyo, una falta de coordinación entre el INTA y la extensión agrícola. Entonces esa fue la situación que nos encontramos.
Sin embargo, yo prefiero, como dicen, pasar la página y empezar a hablar de lo que viene. Puse eso porque en el tema me pusieron a hablar de situación del MAC, entonces había que ponerlo, ¿verdad?, ahí en la conferencia. Pero lo que quisiera hablarles más bien es de las políticas para el sector agropecuario y el desarrollo de los territorios rurales 2015-2018. Cuando hablamos de políticas, tenemos que hablar un poco de dónde vienen esas políticas. Entonces vamos a hablar un poco de los condicionantes políticos del entorno nacional y mundial, algunas tendencias mundiales que provienen del análisis de ese entorno, de algunas cifras del sector, y todo eso son como los ingredientes que uno mezcla de alguna manera para desarrollar una política. Dentro de los condicionantes políticos, lo primero es que el partido político que lleva a Guillermo Solís a la presidencia, pues hizo una oferta al electorado que nosotros le estamos tomando muy serio. No simplemente como un documento de campaña, sino el preludio de un documento de gobierno. Y los pilares que tiene este plan rescate, que así se llamó el documento, son luchar contra la corrupción y fortalecer un Estado transparente y eficiente, impulsar el crecimiento económico y generar más y mejores empleos, y reducir la desigualdad y eliminar la pobreza extrema. Y la pobreza extrema se elimina, y la pobreza se reduce. Uno puede hacer acciones de dar dinero, de dar ayudas, pero en realidad lo que más reduce la pobreza es la generación de empleo y empleo de calidad. Y entonces creemos que ahí es donde está el aporte del sector agropecuario en este tema. El siguiente documento, o dentro del mismo plan rescate, viene una sección que eran los 10 compromisos con Costa Rica, y dentro de ellos hay uno que se llama resguardar al productor y productora nacional, la seguridad y soberanía alimentaria. Ahí se habla de protección y apoyo al agricultor, de mejorar el sistema de respaldo financiero y de estimular la innovación en la producción agrícola y agroindustrial. Cuando uno habla de estas cosas, tiene que entender que hay una relación entre la productividad del empleo y, como ya dijimos, el tema de la pobreza. Pero para generar empleo tenemos que tener actividades rentables que permitan que la gente siga trabajando en ellas. Valor agregado, necesitamos una buena educación para mejorar la empleabilidad, y necesitamos gestión y emprendedurismo para que la gente pueda realmente salir con su empresa de una manera exitosa. Pero la rentabilidad a su vez depende ¿de qué? De la productividad, de la cual depende también el Producto Interno Bruto, depende del costo. Para generar rentabilidad hay que subir la productividad, bajar el costo, mejorar la comercialización y dar valor agregado. Eso es como una receta que todos aquí conocemos, ¿verdad? Y entonces eso es lo que va a permitir que realmente la agricultura permita un empleo de calidad y reducir la pobreza. Valor agregado, ¿de qué estamos hablando? Valor agregado ambiental, valor agregado de productos, como en el caso de la agroindustria, valor agregado de procesos, valor agregado de subproductos, por ejemplo, para la generación de energía o química fina. Y aquí pues hablamos de el tema de innovación para todos estos productos, desde innovación para aumentar la productividad hasta para aumentar el valor agregado. Y el gobierno tiene que facilitar algunos factores que podríamos llamar factores habilitantes, como el financiamiento, mejoramiento de los mercados, actividades de investigación y desarrollo, infraestructura, información, servicios, tramitología, etcétera. Y entonces en todo eso hay que trabajar para que todo eso ocurra. El siguiente condicionante político, ya un documento generado en esta administración, ya no en campaña sino en gobierno, es el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante, en el cual tenemos un capítulo completo de desarrollo agropecuario y rural, donde están contempladas la mayoría de las acciones que se quieren llevar a cabo. Sin embargo, no son las únicas acciones que pensamos o que estamos llevando a cabo en materia agropecuaria y pesquera, porque realmente dentro del gobierno nos vemos como un equipo, y entonces ahí estamos trabajando como sector agropecuario, también con el sector de ciencia y tecnología,
con el sector ambiente y energía, con el sector trabajo, por ejemplo, en el tema de migraciones laborales, con el sector educativo, etcétera, etcétera. Con todos esos sectores no hay un solo ministerio en esta administración con el cual no tengamos algún tipo de interacción en el tema agropecuario. De nuevo, hay cosas que se están haciendo y que son parte de lo que en el plan de desarrollo aparece en otros capítulos. Por ejemplo, el tema de biocombustibles aparece en el capítulo de ambiente, energía. En el tema de ordenamiento pesquero también aparece por ahí, y así por el estilo, ¿verdad? Colombia. Amigos, vamos a ir a escuchar unos mensajes de nuestros patrocinadores y ya estamos de vuelta con todos ustedes con esta interesante presentación del señor Ministro de Agricultura y Ganadería, doctor Luis Felipe Arauz. A través de la llanura se ve correr la manada, animales muy sanitos que van rumbo a la cañada. Son animales muy sanos, bonitos sin ningún mal, porque les dan por semana el famoso frescosal. Sí, señor ganadero, de ninguna manera acepte sustitutos o imitaciones. Frescosal representa para su ganado salud. Lo más importante para un agricultor es tener una cosecha abundante. Implemente en sus cultivos la mayor fuente de vida para sus terrenos. Algasoil, el acondicionador de suelos orgánico granulado. No gasten productos químicos ni grandes cantidades de abono innecesario. Algasoil, elaborado a base de materia orgánica y algas, aumenta la retención de humedad y mejora el enraizamiento. Obtenga mayor tonelaje, calidad y eficiencia y mejore sus cosechas e ingresos con Algasoil. Algasoil, otro producto orgánico de Agrocosta. Teléfono 2537-4775. En Seraxa estamos festejando nuestro 40 aniversario. Durante estos 40 años, el Grupo Seraxa ha estado en contacto permanente con los agricultores de nuestro país para conocer las necesidades de sus cultivos y ofrecerles soluciones de la más alta calidad con el respaldo que solo Seraxa les brinda. Seraxa, de la mano de nuestros distribuidores. Seraxa, de la mano de los agricultores. Muchas gracias a todos por su gran apoyo. Seraxa, 40 años brindando salud para sus cultivos. Amigo agricultor, usted que conoce las necesidades nutricionales de las plantas, ya lo sabe. Folivex Polisacáridos es la mejor fuente de energía y de nutrientes para sus cultivos. Folivex Polisacáridos es un complejo de reservas energéticas activadoras del metabolismo vegetal que están disponibles en forma inmediata para la planta. Folivex Polisacáridos incrementa el rendimiento y la calidad de sus cosechas. Folivex Polisacáridos es un producto con la calidad y el respaldo de Seraxa. Seraxa y Folivex Polisacáridos. Salud para sus cultivos. Atención municipalidades y entidades comunales relacionadas con acueductos rurales. Protejan y aumenten su caudal de agua en un tiempo récord. Ecoindustrias Tecnológicas S.A. pone a su disposición vigorosas plantas certificadas de bambú guadua para la restauración de cuencas hidrográficas y protección de zonas de recarga y nacientes. El futuro del agua en su comunidad se inicia hoy mismo. Llame al 2235-4735. La palma aceitera es una alternativa de producción muy rentable. Proteja su inversión utilizando solamente semilla certificada por la Oficina Nacional de Semillas. Este es un consejo de ASD Costa Rica. Seguimos escuchando al señor Ministro de Agricultura y Ganadería. El MAC y el sector agropecuario no están aislados del resto de cosas, sino que estamos trabajando en conjunto porque las necesidades son muchas y necesitamos complementarnos. En cuanto al tema del entorno nacional y mundial, y aquí quiero hacer algunos énfasis y algunas, reflexiones. Durante la década de 1990 y la primera década del siglo XXI, la década del 2000, el paradigma en la agricultura mundial era, y para algunos sigue siendo, el libre comercio a ultranza. Es decir, exportar lo más rentable e importar alimentos baratos. Los costos ambientales y sociales eran considerados externalidades al sistema, siempre y cuando se produjera barato, lo demás, ahí veíamos cómo arreglábamos las cargas. Este paradigma en Costa Rica tiene
un momento culminante en el 2007 con la aprobación del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica. Y vean qué casualidad, en los mismos años a nivel mundial ocurren dos temas que para mí constituyen un punto de inflexión. En primer lugar, en el 2008, vean lo que ocurre con los precios mundiales de los alimentos. Veníamos de una época de precios baratos, eso está en porcentaje con respecto a 1991, y aquí se disparan a un 200%, y en realidad ahí se mantienen, ¿verdad? Se mantienen altos, bajan, suben, es lo que la FAO ha llamado volatilidad de los precios de los alimentos. ¿Y esto qué es lo que nos dice? Que los países tenemos que contar con reservas alimentarias que nos permitan justamente enfrentar esas épocas de altos precios mundiales, porque estos altos precios mundiales fueron causados también porque hubo mercados que absorbieron gran cantidad de alimentos. Entonces no podemos simplemente decir, bueno, exportemos microchips y compremos frijoles, compremos arroz, compremos papas, compremos cebolla, etc. Les decía que hubo dos acontecimientos en esa época. El otro ocurre en el año 2007, con el cuarto informe del panel intergubernamental del cambio climático. Los informes anteriores del panel gubernamental del cambio climático nos decían muy tímidamente que tal vez el cambio climático podría, tal vez, posiblemente, ser causado por influencias humanas. Bueno, el del 2007 es contundente. El cambio climático es causado por influencia humana, por el efecto de gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana. Y nos dicen otra cosa, que la agricultura, las actividades agropecuarias tienen una gran cuota de responsabilidad en este tema del cambio climático. Y entonces ya nos dicen que no podemos seguir practicando la agricultura con ese modelo de agricultura industrial, depredador del ambiente, tal vez muy eficiente si externalizamos todos esos problemas, sino que tenemos que volver a una agricultura diferente. En cuanto al entorno nacional, fíjense que desde el año 93 ni la pobreza extrema han disminuido. O sea, ese modelo en boga en los 90s y la primera década del 2000 no movió la aguja de la pobreza. Interesante, aumentó el Producto Interno Bruto, aumentó la riqueza, pues la pobreza no aumentó. Lo que aumentó fue entonces la desigualdad. Y mucha de esa pobreza, las áreas un poco más oscuras, entre más oscura el área, más pobre. Vean lo que está en las zonas rurales, incluso algunos cantones donde hay enclaves productivos muy importantes son de los cantones más pobres, que siguieron ese modelo que no movió la aguja. Entonces, a partir de ahí, viendo ese entorno, hay algunas tendencias mundiales, digamos, documentos que nos hacen ciertas advertencias, y entonces hay algunas tendencias, por ejemplo, la FAO. La FAO ahora habla de agricultura climáticamente inteligente. Agricultura climáticamente inteligente es aquella que permite reducir la huella de carbono de la agricultura y también adaptarse al cambio climático. Entonces nos introducen conceptos como, vean, reinventan el concepto de seguridad alimentaria, está presente, resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarse a los cambios, sostenibilidad, productividad, uso adecuado de los recursos naturales como suelo, agua y biodiversidad. No podemos simplemente hacer esa agricultura que desgasta la fertilidad de los suelos, que desprecia la biodiversidad, etcétera, ¿verdad? Entonces ya pasamos del discurso a un planteamiento ya de la FAO. La misma FAO nos habla también de otro tema que se deriva del cambio climático y del agotamiento de modelo, que se llama ahorrar para crecer. Este es de la FAO del 2011. Nos dice que es necesario intensificar en forma sostenible la pequeña agricultura para garantizar una producción eficiente sin dañar el medio ambiente. La FAO. Y más recientemente un documento que me parece que debería ser de lectura obligatoria. Es un documento que dice: despierten antes que sea demasiado tarde. Y no es un documento
por grupos sensacionalistas o por grupos extremistas. Es un documento bastante, digamos, de una línea bastante del centro, ¿verdad? De nada menos que de la Conferencia de las Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo. La UNCTAD nos está diciendo, despierten antes que sea demasiado tarde, ¿verdad? Y vean lo que nos dicen la UNCTAD en el 2013. Dice que es necesario reformar las reglas del comercio agrícola, dando mayor espacio político para asegurar la soberanía alimentaria, la resiliencia y adaptación al cambio climático, y repensar el enfoque de integrar a los pequeños productores en las cadenas globales de suministro. Vean lo que nos están diciendo la FAO, la UNCTAD, a partir del análisis que ya hemos hecho. Y hay otros documentos por ahí, pero vamos a venirnos a Costa Rica y vean lo que aprobó la cumbre de la CELAC este año, a principios en enero de este año. El punto 17 nos dice, la cumbre de presidentes aprueba reconocer la contribución directa de la agricultura familiar. O sea, agricultura familiar es básicamente lo que siempre hemos conocido como pequeña agricultura, ¿verdad? Con algunas definiciones un poco más académicas, si se quiere, pero es lo mismo. La contribución de la agricultura familiar a la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en el logro de una región libre de pobreza y del hambre, y acoger la declaración de la primera reunión ministerial sobre agricultura familiar de la CELAC, celebrada en Brasilia en noviembre de 2014. Y el otro acuerdo es aprobar el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre al 2025 de la CELAC, y agradecer a la FAO, a la CEPAL y a la ADI por su formulación. Pero vean que no estamos hablando de agricultura de subsistencia, estamos hablando de intensificación sostenible, que son dos cosas muy diferentes. Ok, esas son las tendencias mundiales, y usted es lo que se encuentra ahora en documentos, y algunas cifras del sector. Bueno, el sector agropecuario genera el 8.66% del Producto Interno Bruto, y si le añadimos el agroindustrial llegamos a más del 12%. Se genera en el sector agropecuario alrededor también del 12% del empleo. Cuando entra en discusión si se le ponemos impuestos o no a las zonas francas, la gente dice, no, pero es que se nos van a ir y representan 60,000, 80,000 empleos, no sé cuánto. Bueno, el sector agropecuario 3 veces más, y sin embargo no gozamos de estas protecciones. Algunos medios protestan cuando protegemos a los arroceros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí las cargas me parece que no están bien repartidos, por lo menos en el imaginario de ciertos medios de comunicación. Las exportaciones de cobertura agropecuaria representan casi el 40% de las exportaciones de este país, a pesar del efecto Intel y todo lo que quieran, pero cuando hablamos de exportaciones de cobertura agropecuaria, sigue siendo un sector sumamente importante, ¿verdad? Una cosa importante es que es un exportador neto el sector agropecuario. ¿Qué significa esto? Que nosotros exportamos de lo agropecuario más de lo que importamos, mientras que el resto del país, el resto de actividades, importan más de lo que exportan. O sea, la balanza comercial de este país es negativa, pero no es por el agro. El agro genera una balanza comercial positiva. Y eso es importante, sobre todo en los conceptos que vamos a ver dentro de un rato. Entonces, con eso en mente, veamos un poco la política. Y aquí tenemos los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo, que son reducir la pobreza en general y particularmente la pobreza extrema, generar mayor crecimiento económico con más y mejores empleos.
Y luego tenemos, dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en el sector agropecuario, apoyar la meta nacional de reducción de la pobreza mediante acciones que mejoren la condición de vida de los territorios rurales y propicien la dignificación, lo subrayo de nuevo, la dignificación de la población rural. Y aumentar el valor agregado agropecuario, impulsando mejor en la productividad y el desarrollo rural sostenible. Y este concepto de dignificación o de fortalecer la dignidad de las zonas rurales es un concepto que para mí es un concepto muy fuerte, muy poderoso, porque realmente hemos venido como país desplazando, despreciando a nuestra zona rural, cuando necesitamos que esa zona rural y esas gentes, que sean gentes independientes, que sean gentes con un ingreso digno, pero además dentro del concepto de dignificación está que se reconozca todo el aporte que ya se les mencioné. Es necesario que este país recuerde que el agro genera tanto empleo, genera tanta exportación y además genera, doña Gina, oxígeno, genera mitigación del cambio climático, porque son las plantas, los árboles, las algas las que permiten absorber dióxido de carbono de la atmósfera. Nadie va a mitigar el cambio climático si no es las plantas, ya sean cultivos, ya sean árboles, ya sean pastos, ¿verdad? Entonces, ahí es importante todo ese aporte. Después vamos a hablar de eso. Y este tema pasa por algunos pilares de política como seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, oportunidades para la juventud del agro y de los territorios rurales, el tema de desarrollo rural territorial, la adaptación de la agricultura al cambio climático y la mitigación del cambio climático en la agricultura, el fortalecimiento del sector agroexportador. No es que porque queramos promover los cultivos para la seguridad alimentaria vamos a dejar la agroexportación de lado, para nada. Pero cuando hablamos de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional tenemos que definir conceptos, porque a veces conceptos mal utilizados y mal definidos se han utilizado un poco para decir que esto es un plan, una política trasnochada, una política como de un poco antigua, cuando a mí me parece que la política esa de liberalización de los precios de los alimentos y de sálvese quien pueda es todavía más atrasada. Si están diciendo que nos estamos devolviendo a los 80, yo digo que esa otra política nos devuelve a los años 30. Entonces hay que tener un poco de perspectiva. Pero el concepto de soberanía alimentaria sí ha sido utilizado, confundido con autoabastecimiento alimentario, y no es lo mismo. O sea, sabemos que no podemos producir todo lo que comemos, somos comedores de trigo, de otras cosas que no podemos producir. Soberanía alimentaria es un concepto político, es el derecho que tiene el país, un país, una región, es el derecho que tiene de definir sus propias políticas y estrategias de producción sostenible, de distribución, acceso y consumo de utilización biológica de los alimentos, otorgando prioridad a la producción nacional para la demanda local, respetando la diversidad biológica, cultural y la conservación de los sistemas productivos. Entonces vean que es un concepto político, es un derecho y no es simplemente un concepto de cuánto producimos y cuánto no. Y en este pilar de seguridad y soberanía alimentaria, pues queremos mejorar la productividad, la comercialización y la generación de valor agregado. Y este concepto de valor agregado se va a repetir en muchas de las políticas de los principales productos agroalimentarios de consumo básico de la población y otras actividades del agro. Impulsar proyectos y emprendimientos en actividades no tradicionales y autóctonas con valor agregado como nuevas alternativas de alimentación y generación de empleo e ingreso. Ese es el objetivo de la política. El objetivo del desarrollo rural territorial es promover la integración de la población de los territorios rurales a la dinámica del desarrollo territorial del país, con proyectos de inversión que generen valor agregado para mejorar la calidad de vida en el medio rural. Queremos crear oportunidades para la juventud del agro y de los territorios rurales, y no solo los jóvenes, las jóvenes, sino también las mujeres y los grupos excluidos, generar esas capacidades para la creación de empleo y emprendedurismo, para que logren su integración y participación efectiva en los ámbitos económico, social y cultural de los territorios rurales.
Un pilar importante es la mitigación y adaptación de la agricultura al cambio climático, y ese es el objetivo de esa política. Impulsar medidas de adaptación y mitigación y gestión del riesgo climático que contribuyan al cumplimiento de la Estrategia Nacional de Cambio Climático en el agro mediante inversión, reconocimiento de servicios ambientales y otros incentivos, impulsando a la vez el desarrollo de negocios verdes, empresas ecoamigables, uso de tecnologías para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y mantener y aumentar la productividad. Y por último, fortalecer el sector agroexportador con un objetivo de mejorar aspectos de productividad, calidad, trazabilidad, inocuidad y cumplimiento de normativa social y ambiental de la agroexportación que logren un mejor posicionamiento en los mercados. Ok, acá vamos a hablar de algunas acciones en concreto y aquí tenemos los 5 pilares, ¿verdad? Y acá tenemos algunas acciones. Lo que vamos a dejar es, si lo dejamos así en azul, es porque esos pilares están siendo afectados por estas políticas, y si los apagamos, entonces es porque tal vez la influencia es menor. En este caso hablamos de un Programa Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, y ahora vamos a ver de qué se trata. Mejoramiento de semillas y material reproductivo acuícola y ganadero también. Fortalecer los sistemas de innovación, capacitación, extensión y transferencia de tecnología. Implementación del Plan Nacional de Pesca y la Acuicultura. Y aquí tenemos socios estratégicos, y cuando voy a mencionar socios estratégicos son socios de instituciones que están fuera del sector agropecuario. Entonces, si es Senara, si es Incopesca, etcétera, no los voy a mencionar acá. Se sabe que son de la casa. Entonces acá tenemos como socios estratégicos el Ministerio de Salud en el tema de seguridad alimentaria, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el sector académico, que se salió aquí del cuadrito, pero ese era lo que decía ahí. Y estas políticas influyen en todos los pilares o esos programas. En el Plan Nacional de Desarrollo, cuando les hablo del tema de seguridad y soberanía alimentaria, tenemos metas concretas, y ese es un desafío que nos hemos autoimpuesto y que no deja de darle un poquillo de temor, pero queremos realmente trabajar con metas de impacto y no metas de gestión. No queremos decir hicimos tantas capacitaciones, hicimos tantos folletos, etcétera, etcétera, sino pasamos de una productividad promedio en arroz de 3.8 a 4.9 toneladas por hectárea promedio nacional. Frijol de 0.7 promedio nacional en la actualidad a 0.92 toneladas por hectárea, y así por el estilo en algunos rubros que los definimos como rubros sensibles. Es decir, son rubros en los cuales hay espacio para mejorar la productividad, hay espacio para mejorar la competitividad, y que si no se hace están amenazados por importaciones que ahorita entran a regir todos los instrumentos de libre comercio, y entonces esas actividades estarían amenazadas de desaparecer si no mejoramos su productividad. Entonces por eso los llamamos sensibles. No es que se va a trabajar solo en eso, pero en este plan de seguridad alimentaria específicamente hemos priorizado estos que están acá: arroz, frijol, maíz blanco, leche de vaca, carne de res, carne de cerdo, papa y cebolla. Y muy importante, queremos pasar en la canasta básica alimentaria del 73.9% que es de producción local a un 79.7% de producción local, como un índice para medir de alguna manera el tema de soberanía alimentaria. En café lo incluimos porque es un cultivo de exportación, quizá el de mayor impacto social, ¿verdad, don Álvaro? Entonces queremos trabajar, y estas son metas compartidas con el ICAFE, en la renovación, atención y poda de 1.500 hectáreas de café por año, y queremos también promover la agricultura orgánica como un incremento de 1.500 hectáreas de agricultura orgánica. En cuanto al tema de valor agregado y comercialización, queremos realizar investigación e innovación para obtener productos de alto valor agregado, convertir una parte del CNP en un centro de promoción de valor agregado agropecuario, pero fortalecer también otro programa insignia del CNP, que es el programa de abastecimiento institucional, y fortalecer mercados regionales con el PIMA, las ferias y otros mercados. Y la parte de recursos, muy importante,
gestionar con el Sistema Banca para el Desarrollo, con el Sistema Bancario Nacional, para obtener líneas de financiamiento con tasas de interés preferencial y acceso a otras fuentes de financiamiento, como las que tiene, por ejemplo, fondos no reembolsables del MISID y otros. Entonces, hay socios estratégicos, Banca de Desarrollo, Sistema Bancario Nacional, el IMAS, el INAMU y el Ministerio de Trabajo, que tienen líneas de financiamiento también, y obviamente el sector académico. Este tema del Centro de Valor Agregado, que es lo que queremos crear dentro del CNP, debe actuar como asesor, promotor, facilitador, repositorio de información para promover innovaciones de alto valor a partir de productos, procesos, subproductos, para generar nuevos emprendimientos, formas innovadoras de comercialización, como las que están acá, valorizando la producción local y acercando a consumidores y productores. Esto funcionaría en alianza con la academia. Ya tuvimos conversaciones con el CITA de la Universidad de Costa Rica, con la cooperación internacional, sector financiero, sector privado, sector gobierno, MAC, INTA, MEIC, MISID y COMEX. Si estamos conectados a internet, podemos hacerle clic a ese icono. Si no, no se preocupe, era un video, lo pueden buscar, hagan en Google Centro de Valor Agregado de Guadalajara, en Jalisco. Entonces, replicar un poco la planta piloto del CITA en las regiones, con un centro de incubación de empresas para realmente generar valor agregado en el agro. Y ya hemos estado en conversaciones con el Banco Mundial y hay interés de financiar este centro. Estamos hablando del tema de juventud rural. Ahí también hay metas específicas en el Plan Nacional de Desarrollo, de pasar de 269 a 521 organizaciones de jóvenes y mujeres rurales en proyectos productivos o capacitación técnica empresarial. En el tema del desarrollo rural territorial, pues queremos, en primer lugar, instaurar los consejos territoriales como manda la ley del INDER, participar a través del INDER en el programa Tejiendo Desarrollo de la primera dama, crear y fortalecer empresas, organizaciones asociativas, formular proyectos productivos con valor agregado, actividades de formación para el intercambio de tecnología y oportunidades de negocios. En el tema de adaptación al cambio climático, estamos hablando de gestión eficiente del recurso hídrico, desarrollo de sistemas de almacenamiento de agua, programas de riego y drenaje para disminuir el déficit o exceso de agua. Luego estamos trabajando en coordinación con MINADE, el ICE, Acueductos y Alcantarillados, para el programa Agua para Guanacaste, que va pues caminando. Es un programa complejo, pero que a largo plazo es la solución para el tema de Guanacaste y la sequía. Fomento de cultivos en ambientes protegidos, colaborar con programas de ordenamiento territorial, gestión de riesgo, diseño e implementación de una opción de seguro de riesgo agrícola y pesquero de bajo costo. Vean, en este año hemos tenido varias situaciones en que llegan los grupos de agricultores y le dicen, mire, es que el viento me botó el invernadero, el gobierno no nos puede ayudar, es que cayeron granizos y me destruyeron las hortalizas, el gobierno no nos puede ayudar, pasó tal cosa, el gobierno no tiene esa cantidad de recursos para ayudar en todas las contingencias. La salida es un buen seguro de cosechas, pero el seguro de cosechas aquí es caro, pues nadie lo compra. Si logramos un seguro de cosechas atractivo, barato, y ojalá que el crédito esté ligado a adquirir el seguro de cosechas, entonces de esa manera, si el seguro se generaliza, la prima baja y entonces ya no se convierte en una carga, sino realmente en un seguro, como debe ser. Entonces estamos trabajando ahí con el INS en este tema. En el tema de riego, hay metas claras en el Plan Nacional de Desarrollo, de meter 7.200 nuevas hectáreas de riego en el distrito de riego Arenal Tempisque con la ampliación del Canal del Sur, 1.131 hectáreas fuera del distrito de riego Arenal Tempisque y 11.000 nuevas hectáreas intervenidas con drenaje, sobre todo en la zona sur y en la zona atlántica. En el tema de mitigación del cambio climático, y aquí este es el proyecto chineado de doña Gina, ¿verdad? La consecución de recursos para impulsar el desarrollo y aplicación de medidas de mitigación nacionalmente aceptadas, las NAMAs, en actividades productivas prioritarias,
mejoramiento de los programas de pago de beneficios ambientales o reconocimiento de beneficios ambientales, uso de fuentes de biomasa para generar energía limpia y productos de valor agregado para la industria y fomento a cultivos para biocombustibles y la creación del Departamento de Agricultura Orgánica en el MAC. Hay una amplia agenda agroambiental, nada más voy a mencionar algunos puntos, estoy seguro que Gina les puede dar todo un día completo sobre esto, ¿verdad? Pero el NAMA en café y ganadería, el tema del recurso hídrico, estamos trabajando en una reformulación de la ley del recurso hídrico para subsanar los problemas que encontró la Sala Constitucional con esa ley, en el tema de agua para Guanacaste que ya mencionamos, en energías alternativas, tanto en biomasa por residuos agrícolas como en biocombustibles, en el ordenamiento territorial y marino y en la recuperación de cuencas degradadas. Ahí hay toda una agenda conjunta con el MINAE. En cuanto a lo que es la parte de agricultura de exportación, necesitamos articular con el COMEX las consultas en el ámbito de las negociaciones comerciales e internacionales para que éstas beneficien al sector agrícola nacional, la coordinación para la Administración de Comercio Internacional, atracción de inversión extranjera directa dirigida a la producción agropecuaria, que eso se haga en coordinación con el COMEX, estudios regionales de análisis de oferta exportable y priorización de proyectos dirigidos a la exportación, y también pues tenemos que trabajar en lo que es el mejoramiento de los procedimientos de inscripción de productos veterinarios y agroquímicos y las estaciones de control fitosanitario en Limón, Paso Canoas, Peñas Blancas y Caldera. Una cosa que nos preguntan, bueno, ¿cuál es el impacto en el empleo? Esa propuesta de gobierno, según hemos estimado, entre la habilitación de áreas de riego, la multiplicación de semilla de papa mejorada y otros, queremos preservar o crear 34,000 empleos. Además, la Alianza Nacional Agropecuaria, que es una organización formada por la Cámara Nacional de Agricultura, la UPA Nacional, la UPIAF y la CONACOP, básicamente todo el sector agropecuario organizado está ahí, hacen una propuesta de que si mejoramos ciertos aspectos de tramitología, crédito y algunas leyes, podrían tener un plan para generar 39,366 empleos más, sobre todo en productos exportables, y esto es lo que ellos proponen. Incorporar 24,290 hectáreas de café entre renovación y áreas nuevas, lo cual generaría 7,300 empleos, 2,000 hectáreas más de banano, 2,000 más de piña, 5,000 de caña, sobre todo para el tema del etanol, y ahí parte de lo que están pidiendo es que nos apuremos con la ley de biocombustibles, 400 hectáreas de papaya, 10,000 hectáreas de naranja. Recientemente, no sé si han visto en las noticias que la Coca-Cola tiene interés de comprar jugo de naranja acá y que podría aumentarse las áreas de naranja. 150 hectáreas más de culantro coyote. Esto es en adición a lo que ya hay, ¿verdad? 1,200 de melón, 2,500 de cacao y 8,000 de plátano, más un mejoramiento de la pesca y la ganadería. Todo esto, aquí está el número de empleos que generaría cada una de esas actividades para sumar alrededor de 39,000. Si les damos lo que llamábamos antes condiciones habilitantes, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empeñarnos de que eso ocurra también. Entonces, eso es lo que les quería comentar sobre las políticas. Entonces, ¿dónde nos encontramos y hacia dónde queremos ir en esta administración? Con eso pues terminaría. Muchísimas gracias por la atención. ¡Ey! Sí, usted, señor productor, ¿ya probó el nuevo trigo ecológico de Agrocosta? Obtenga mayor calidad, mayor producción y mayores ganancias. Mejore el rendimiento de sus cosechas, no malgaste su dinero en productos químicos, economice grandes cantidades de abono. Trigo ecológico de Agrocosta, Alga Soil, Starbean y Chitin Soil. Aumente la retención de humedad en sus terrenos, fortalezca sus raíces, elimine los residuos en sus cosechas y en el suelo, aumente sus cosechas y disminuya sus desechos. Trigo ecológico Agrocosta, otro producto de Agrocosta. Visítenos en los distribuidores en todo el país. Teléfono 2537-4775. Sitio web agrocosta.net. Amigo agricultor, si necesita realizar una quema agrícola controlada, recuerde solicitar el permiso correspondiente en la Agencia de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería más cercana. Respete y aplique los criterios técnicos y normativos que aseguren que la práctica se realiza de forma controlada. No queme sin permiso.
Este es un mensaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Comisión Interinstitucional Permanente de Quemas. En Seraxa, estamos festejando nuestro 40 aniversario. Durante estos 40 años, el Grupo Seraxa ha estado en contacto permanente con los agricultores de nuestro país para conocer las necesidades de sus cultivos y ofrecerles soluciones de la más alta calidad con el respaldo que solo Seraxa les brinda. Seraxa, de la mano de nuestros distribuidores. Seraxa, de la mano de los agricultores. Muchas gracias a todos por su gran apoyo. Seraxa, 40 años brindando salud para sus cultivos. Hay un alimento sano, hay un alimento ideal que conserva su ganado en condición sin igual. Frescosal el afamado, Frescosal es colosal, conserva sus animales sanitos sin ningún mal. Sí, señor ganadero, el Frescosal es el famoso producto veterinario que usan los principales ganaderos de Centroamérica. De ninguna manera acepte sustitutos o imitaciones. Frescosal representa para su ganado salud. Colombia. Así que agradecemos mucho esta presentación del doctor Luis Felipe Arauz y les agradecemos muchísimo a ustedes su audiencia en su programa El Agropecuario. Que pasen muy buenos días. Hasta aquí su programa, El Agropecuario. 32 años al servicio del agricultor costarricense. Gracias por acompañarnos.